dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy. De izquierda a derecha, Omar Mena, Luis Quintín, no, perdón, David Molina, perdón, Luis Quintín y Omar Mena. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Me gustaría también dar las gracias a mis socios Wilfredo Jurado y Hugo Barceló por permitirme presentar esto, que para mí es un honor y un privilegio. Agradecer también a nuestro patrocinador, Iberdrola, y dar las gracias al presidente Galán y a don Antonio Miguel Carmona, el doctor Carmona, por haber facilitado este patrocinio. Me gustaría también saludar a varios emprendedores que hay aquí presentes. Naili, gracias por estar aquí. Kiko, gracias por estar aquí también. Jares, perdón, sí, falla la memoria a veces. Gracias, José Martínez, por haber provocado este encuentro de emprendedores que va a tener mucha amiga. Bueno, va a tener orujo y más cosas. Ahora lo vamos a ver. Ahora nos van a explicar bien en qué consiste esto. Me gustaría también agradecer del equipo a Mariluz, que siempre nos ayuda con muchos temas. A Raúl Fuentes, por supuesto, que da mucha tranquilidad porque un ingeniero siempre permite que las cosas sean cuadriculadas, no solamente sobre el papel, sino también en la realidad. Me gustaría también agradecer a Laura, que siempre está también pendiente de los aspectos técnicos, a Sonia del Llano por ser responsable de marketing y comunicación, y a todos aquellos interesados que están siempre con nosotros, de Colombia, Sandra y familia y equipo, que también hacéis que este instituto esté más vivido. Y me gustaría también saludar a todas nuestras alianzas que tenemos, y aunque suena un poco pretencioso, no lo es, por el mundo. Campus en Bogotá, los hermanos Galindo Bachá, que están aquí, Juan Carlos, Felipe Ortega, Karim Grijalva, que están también por aquí, del Consejo Asesor de San Colby University. Aprovecho también para saludar a todo el equipo de San Colby University, Billy Crescien, saludos desde Madrid, iremos a veros pronto. A nuestros colegas y compañeros de Hacer Creativo en Zaragoza, enhorabuena por la ceremonia de graduación de hace 2 semanas, fue brillantísima. A nuestras compañeras y socias de Granollers, campus de Barcelona, a Carlos Cabrera, de nuestro campus en Málaga, y luego también a nuestro centro de emprendimiento en la Francisco de Vitoria, también muy agradecidos por el apoyo que siempre nos dais y por darnos la oportunidad de pedirnos nuestra opinión. Eso siempre nos llena de satisfacción. Y, me gustaría también tener un recuerdo muy especial para un compañero de trabajo que ha triunfado en contra del ciclo. Es el caso de Ramón Jurado, reelegido otra vez como alcalde de Parla, contra el ciclo. Realmente puedo decir, sin temor a equivocarme, que los dos pertenecemos a la misma escuela. Yo no tengo tanta visibilidad como él, pero bueno, oye, estoy aquí rodeado de gente muy lista y eso tampoco es un demérito. O sea, es decir, no dirijo una ciudad de 160.000 habitantes, pero bueno, no está mal, gente como vosotros, estar yo al lado vuestro, me siento por lo menos de la misma escuela que él. Él ha debido sacar mejores notas que yo, pero bueno, ahí estamos. Y por lo demás, bueno, pues vamos a empezar. Me gustaría que, si os parece bien, os fuerais presentando, y esta vez no fallaré, querido David, tú primero, y que os hagáis una pequeña presentación en función de también un poco de lo que hemos visto esta mañana, para que todas las personas que nos siguen por streaming, que son muchísimas redes sociales, todos los alumnos emprendedores que tenemos, son muchos los que nos siguen, pues puedan ver lo que es un modelo de los vuestros distintos modelos de negocio, tu relación con ellos, Luis, y lo que es el sector vitivinícola, que es a lo que hemos venido hoy un poquito. Gracias. Perfecto. Pues bueno, en primer lugar, pues daros la bienvenida y las buenas tardes. A vosotros también daros las gracias por darnos esta oportunidad de poder estar en este martes de emprendimiento. Y bueno, pues como decías, mi nombre es David Molina, soy el gerente de Bodegas Pedroeras. Pertenezco a una sociedad cooperativa que puede ser una estructura jurídica que a priori os puede resultar algo diferente a lo que puede ser una sociedad anónima. Y bueno, digo que soy gerente, pero realmente me considero solucionador de problemas.
Al final mi día a día es intentar de que el engranaje de todo lo que son los trabajadores y todos los eslabones de todos los stakeholders, pues lo del consejo rector, todos los socios, intentar de que funcione. Os digo que es algo diferente porque no es una sociedad al uso, es decir, este tipo de sociedad se creó en los años 50, 60 para intentar de aunar esfuerzos tanto para la comercialización como para la compra. Entonces es una forma de unificar esfuerzos, ¿vale? Con esa intención de vender y de comprar de forma unida. Sigue siendo un modelo de sociedad que no es arcaica, sigue funcionando. Evidentemente se tiene que ir actualizando en base a los tiempos y sí que es cierto, pues bueno, que vamos innovando en base a lo que nos va solicitando el mercado y bueno, en principio hay diferencias con otro tipo de sociedades, pero en definitiva con lo que quiero que os quedéis es eso, que es un sector que lo que se trata es de unificar los esfuerzos de mucha gente para comercializar de forma global o de forma conjunta un producto con unas economías de escala superiores y que a la hora de comprar también las compras, por decirlo de alguna forma, se utilizan también las economías de escala. Y bueno, pues un poquito... Estamos hablando de la uva, ¿no? Estamos hablando, claro, mira, al final no he dicho realmente el producto al que realmente nos estamos dirigiendo. Como es mi día a día, ya creo que todo el mundo sabe a lo que me dedico. Realmente estamos hablando del sector vitivinícola. Nosotros lo que nos dedicamos a la cooperativa es a coger el producto de la uva y lo que hacemos es elaboramos vino y vendemos vino. Pero luego nuestros asociados lo que hacemos es que le volvemos a pagar por su kilo de uva. Particularmente esta estructura de sociedad, aparte de intentar rentabilizar al máximo los productos que nos traen, que en este caso de lo que es Bodegas Pedroera sería vino y cereal, también intentamos darles los máximos servicios. Un servicio íntegro al socio para que intente de obtener, aparte del máximo beneficio por sus cultivos o productos, también que no tenga que acudir a otros asesoramientos o servicios externos a lo que es la cooperativa. ¿Qué ejemplos podría poneros? Pues nosotros, por ejemplo, hacemos de central de compras de gasóleo, por ejemplo, gasóleo agrícola o gasóleo. Hacemos de central de compras de abonos o material agrícola. Hacemos asesoramiento a nivel de cuadernos de explotación agrícolas, seguros agrarios. Hacemos también arrendamiento de aperos o utensilios agrícolas. Si, por ejemplo, hay socios que por volumen de explotación no tienen capacidad económica para poder comprar un determinado utensilio porque tiene mucho precio, lo que hacemos es que la cooperativa lo compra y se le hace un alquiler. Él lo necesita 2 días, pues se lo lleva 2 días, paga ese alquiler y lo retorna. Entonces, es lo que os digo, intentamos de que se intente darle el máximo servicio para que esté lo más cómodo posible, que no tenga que, por decirlo de alguna forma, atender a otro tipo de servicios de una empresa externa. Y bueno, también se les hace formación, que es muy importante. El mundo del campo, como digo yo es que soy un apasionado del campo. No quiero hablar mucho de mí, pero bueno, yo vengo de otra cooperativa, pero totalmente distinta. Vengo de una cooperativa de crédito, de una caja rural. Me he cambiado de cooperativa a una cooperativa agraria de alimentación. Y realmente me gusta mucho este sector. ¿Por qué digo que el mundo del campo está cambiando? Realmente el agricultor antes se dedicaba al campo y ya está. La mitad de su tiempo tiene que ser ahora campo y la otra mitad tiene que ser temas administrativos. Subvenciones, llevar los seguros agrarios al día. Si no invierten tiempo en todo lo administrativo, las pérdidas económicas o los perjuicios que pueden tener pueden ser muy, muy graves. Muchísimas gracias, David. Interesantísimo. Luego ataremos cabos. Perfecto. Luis, por favor. Sí, bueno, pues nada, me uno al agradecimiento de David. Muchas gracias por la invitación a este martes del emprendimiento. Creo que es una iniciativa muy necesaria en España, sobre todo por la atomización que tiene el sector ahora mismo empresarial en España, ¿no? La mayor parte del mundo empresarial se está compuesto de micropymes e incluso iniciativas individuales, autónomas, ¿no?, que necesitan de iniciativas como esta que ayuden a ponerse en el mercado y a potenciar aún más su economía y la economía de estas individualidades. Y yo creo que es una iniciativa muy, muy interesante. Entonces, primero, enhorabuena por esta iniciativa y os animo a que sigáis adelante con esta iniciativa en el futuro.
IPEX. IPEX son las siglas del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. Yo trabajo en el Gobierno de Castilla-La Mancha, pertenecemos al Gobierno de Castilla-La Mancha y nuestra filosofía y nuestra razón de ser es ayudar a las empresas que están ubicadas, implantadas en la región de Castilla-La Mancha o que tienen una vinculación económica productiva con Castilla-La Mancha, esto quiere decir que están produciendo productos en Castilla-La Mancha, a salir al exterior, ¿no? Lo que estamos de alguna manera haciendo es dinamizar e incentivar empresas a que salgan al exterior, a que se redimensionen y crezcan más en su actividad internacional, ¿no? Al final estamos, es ya una utopía el mencionarlo, pero porque ha sonado tanto en el pasado, pero sigue estando de actualidad, que es que la globalización es una realidad y las empresas tienen que ser globales, ¿no? Y tienen que estar en un mundo global a pesar de la particularización de la producción en cada uno de los mercados y nichos de mercado que puedas encontrar. Pero es una realidad que el mundo es un mercado único y cada vez más global. Entonces, nuestra función y nuestra razón de ser es ayudar a las empresas, en este caso, en mi caso concreto, a las empresas del sector del vino, porque estamos especializados o estamos divididos por sectores y yo dirijo la promoción internacional del vino, pues a ayudar a las empresas que hoy nos acompañan, dos ejemplos realmente interesantes y activos a nivel internacional, a internacionalizarse y a posicionarse en el mundo exterior. Con las particularidades que tiene cada país, ¿no? Porque al final, a pesar de que el mundo está cada vez más globalizado, cada mercado es cada vez más particular y tienes que adaptarte a esos mercados, a esas necesidades y tienes que llegar cada vez con más proximidad a estos mercados porque hay una realidad y es que la competencia está ahí, ¿no? La competencia a nivel internacional está a la vuelta de la esquina y lo que tú no hagas lo va a hacer tu competencia. Entonces, tienes que llegar a esos mercados de una forma muy directa y muy cercana. ¿De qué manera? Adaptando tu oferta, tu producto, tu cualidad, buscando el nicho de mercado en cada uno de los mercados, ¿no? Además, con las particularidades que tiene un producto como es el vino, que en nuestro caso, en el caso de España y de la Unión Europea, está considerado un alimento, pero no hay que olvidarse que no deja de ser una bebida alcohólica, con todas las restricciones que tiene a nivel de movilidad internacional un producto que es una bebida alcohólica. Entonces, bueno, pues nuestra función está en ayudar, o nuestra razón de ser está en ayudar a bodegas como Bodegas Gardel y como Bodegas Pedroeras a llegar a los mercados internacionales, sobre todo a los mercados más lejanos, ¿no? Aquellos que tienen más dificultad, ¿no? O sea, yo que soy economista, aunque no me he presentado, yo soy economista, estudié económicas y tengo 2 máster de comercio internacional, al final no dejas de ser un negocio y el objetivo que todas las bodegas tienen, independientemente de la forma jurídica, es ganar dinero y que sea una actividad rentable para los dueños de las empresas, ¿no? Y al final, pues, nuestro objetivo está ahí, en ayudar a las empresas a rentabilizar esta actividad económica. Luis, un lujo tenerte aquí. Gracias en nombre del Instituto de Emprendimiento Avanzado y de todo su equipo. El IPEX, en definitiva la Administración, el Estado de Castilla-La Mancha, aquí en el Instituto de Emprendimiento Avanzado. Gracias. Un placer. Querido Omar, te toca. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Instituto de Emprendimiento Avanzado por la invitación a poder hablar de nuestro negocio. Es un placer estar aquí. Yo soy Omar Mena, vengo de Bodegas Gardel, es una empresa familiar que se dedica a la elaboración de vinos ecológicos. Empezamos en 2006, al principio lo gestionaba tanto mi padre como mi tío y con el paso del tiempo pues nos hemos ido incluyendo los pequeños de la familia y hemos entrado tanto mi primo como yo. Cuando entramos nosotros la bodega era un poco clásica, sí que se desarrollaban vinos ecológicos que no era lo más convencional que había en ese momento.
pero ahora sí que le hemos dado un golpe en la mesa y estamos apostando por hacer vinos nuevos, vinos sin sulfitos, vinos orange wine, hacemos cosas diferentes que el mercado, estamos emprendiendo para poder desarrollar unos vinos que no estén tan posicionados en el mercado y poder darle visibilidad a nuestra bodega. La bodega consta tenemos unas 100 hectáreas de producción propia y todos los vinos y viñedos son ecológicos. Portamos en múltiples países, China, Suecia, Finlandia, Alemania. La verdad que estamos muy contentos con ellos y queremos seguir avanzando en cara al futuro con este negocio. Muchísimas gracias, Omar. Antes de continuar, me gustaría saludar a mi querido socio de Colombia, Instituto de Emprendimiento Avanzado en Bogotá, Colombia, el doctor Juan Carlos Galindo, que fue además la quinta autoridad del Estado en la presidencia del presidente Duque, ¿no? Me equivoco. Y saludar también a su esposa, la doctora Cristina Jacobsen, psicóloga. Muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí. Es un honor, siempre un privilegio y además una enorme alegría. Gracias. Bueno, pues entonces tenemos aquí una representación de lo que es el sector vitivinícola en la región más importante. Si no, yo creo que es, al menos por volumen, y corregidme si me equivoco, yo no sé si del mundo, que es Castilla-La Mancha, sí, ¿no? Correcto. Por volumen de litros. Tenemos un dato que siempre impresiona mucho y que yo utilizo mucho, sobre todo en aquellos mercados que son muy concepto macro. Yo utilizo siempre un dato muy interesante que es, o dos datos, mejor dicho, que es Castilla-La Mancha representa el 8% de la producción mundial de vino, el 8%. Y somos mucho más grandes, estoy hablando del doble, casi doble de capacidad productiva que Australia, 3 veces más grandes que todo Chile, somos igual de grandes que todo California y a nivel regional somos la región productora más grande de vino de todo el mundo, más grande que cualquier región productora española y que cualquier región productora mundial, ¿no? Pues las grandes regiones productoras mundiales que todos conocemos y a todos se nos viene a la cabeza, pues las grandes regiones productoras italianas y francesas, pues Castilla-La Mancha es mucho más grande. Es una gran desconocida. A mí me parece que es una buena manera de comenzar la pincelada macro, pero lo que es muy interesante es la pincelada micro que la hemos vivido hoy, que hemos ido mi socio Hugo Barceló y yo a visitaros a Las Mesas y a Pedroñeras, donde tenéis la bodega privada y la cooperativa. Y nos has acompañado tú, Luis. Es que expliquéis un poquito, además, de la diferencia de los modelos, cómo estáis vosotros reinterpretando el negocio en estos momentos. Además, después de la pandemia, cómo es el sector vitivinícola, cómo es, vosotros que además tenéis espíritu emprendedor, vuestra estrategia, qué es el siguiente paso que pensáis dar. Omar, tú has dado ya algunos detalles, es decir, vino ecológico. Desarrollando vinos. Eso es. ¿Y cuál es, en el caso que además cumple otra función, que es una función, corrígeme si me equivoco, social, de aglutinar todo el talento y el capital social que hay en la región, en el pueblo, de una cooperativa, que a muchos que nos están viendo les sonará como un modelo antiguo y que sin embargo no lo es, porque tú mismo nos has comentado la validez de este modelo. Pues si me permites, Omar, un poquito por marcar por lo menos las diferencias más ostensibles o más grandes que hay entre una sociedad anónima, como puede ser la sociedad que dirige Omar, y una sociedad cooperativa, que es en la que estoy yo trabajando. La principal diferencia al final es, como os decía, la estructura jurídica. Ya es una sociedad anónima, ¿vale?, donde ellos tienen, por decirlo de alguna forma, que rendir cuentas a unos socios capitalistas. Y aquí en principio también existen unos socios, pero que aportan un capital en base al producto que llevan. 900 socios, ¿no? Estamos hablando de que yo tengo 900 socios, o mejor dicho, 900 jefes, ¿vale? No pasa nada, al final siempre nos entendemos. Esa es una de las diferencias. Hay una diferencia muy grande entre su bodega y nuestra cooperativa, y él está dedicado únicamente al nicho del ecológico, ¿vale? Nosotros tenemos vino convencional, que sería vino que no es ecológico, aunque también tenemos una pequeña parte en ecológico. Me resulta muy interesante que hayas nombrado el social porque
En la población donde yo resido y donde yo trabajo, en Las Pedroñeras, es una población, bueno, es pequeña, 7.000 habitantes, si lo comparamos con Madrid, por ejemplo, y sigue habiendo muchos servicios y actividad económica, pero en muchas localidades de igual dimensión, incluso más pequeñas, una de las pocas empresas que hay suele ser la cooperativa. Y no solamente hace función económica, hace una función social. Hay cooperativas que hacen realmente labores sociales, incluso pueden llevarles comida a las personas mayores y todo eso. Entonces tiene un componente muy potente, ya no solo a nivel económico, sino también a nivel social. Y eso es algo muy reseñable. Diferencias. No es que esté muy contento con esto, pero sí que es cierto que yo tengo un órgano de administración compuesto por 11 personas, ¿vale? Un presidente, un secretario, un tesorero, un vicepresidente y 7 vocales. Pero realmente el poder o la soberanía la tiene la Asamblea, y la Asamblea General la conforman esos 945 socios. De esos 945 socios hay 2 tipos de socios: socios activos y socios ordinarios, o socios colaboradores. El socio activo lleva producto y el socio colaborador no lleva producto. Y dices, bueno, pues, ¿y el socio colaborador realmente qué función tiene? A priori no lleva producto y, por decirlo de alguna forma, no tiene una función que haga decrecer a la empresa, por decirlo de alguna forma, pero sí que aporta ese capital social, que al final es dinero, es economía, para que nosotros podamos seguir desarrollando proyectos, y tiene otra serie de ventajas. Bueno, pues tiene una serie de descuentos, como os he dicho antes, en el gasóleo o en el vino, tiene una serie de ventajas. Os decía que hay una diferencia, porque evidentemente una sociedad anónima normalmente a la hora de ejecutar las órdenes o los proyectos suelen ser más ágiles. Aquí intentamos de ser muy ágiles, pero normalmente se ralentiza algo más. No es algo de lo que me siento orgulloso, intentamos de ser ágiles, pero es más complicado. Os voy a poner un pequeño ejemplo, ¿vale? Que es real, no tengo ningún inconveniente en decirlo. Nosotros estamos dentro de un proyecto de exportación relativamente joven. Estamos exportando ya nuestro vino embotellado a determinados países, y bueno, el siguiente paso que queríamos dar es, a nivel productivo ya estamos un poquito bajos de producción para poder alimentar esa demanda que tenemos, y decidimos hacer una inversión por importe de aproximadamente 600.000 euros. Ese órgano de administración que está por encima de mí no tiene capacidad estatutariamente para poder aprobar esa inversión. Por lo tanto, es una decisión que se tiene que elevar a la Asamblea. Por eso os he dicho que muchas veces esos pequeños pasos ralentizan. Bueno, finalmente todo ha salido bien, se ha aprobado y vamos a tirar para adelante. Pero es para que veáis un poquito la diferencia que hay entre una estructura y otra. Es decir, en definitiva, tú nos contabas, a diferencia del modelo de Omar, es que tú tienes que convencer a los 900 socios de este paso. Convencer no lo diría convencer. Tenemos que hacerles ver los pasos que hay que dar para que ellos puedan obtener la mayor rentabilidad. Al final buscamos lo mismo los dos, obtener mayor beneficio para ellos, ¿vale? Entonces, buscamos lo mismo, vender y vender al máximo precio. Entonces, el objetivo es el mismo. Evidentemente, no es lo mismo intentar informar a 900 personas que a 3, evidentemente, ¿vale? Y bueno, esas son a priori las mayores diferencias que observo yo. Si hay alguna cosa que tú observes, Omar. No, prácticamente tengo la misma idea que él. Nosotros anteriormente nuestra viña, nuestra producción de la viña la llevamos a la cooperativa local, pero por cosas como dice David, pues pasos que dan que tardan mucho tiempo en aprobar. Oye, pues vamos a hacer esta mejora, y no pasos como creemos conveniente porque no se llegan a acuerdos, pues decidimos hacer la bodega para tomar las decisiones nosotros y poder valorar nuestro producto. Las cooperativas es una sociedad que es necesaria. Nosotros creemos que las cooperativas son muy importantes porque, como él bien dice, en localidades de alrededor nuestras son la fuente de ingresos principal del pueblo. Entonces, creemos que las cooperativas son muy importantes, pero nosotros optamos por irnos por nuestra cuenta por el hecho de que creemos que tenemos un producto de mucho valor y creemos que nosotros mismos lo podemos valorar de la mejor manera para poder sacarle la mayor rentabilidad. A mí me gustaría, Luis, desde tu punto de vista, ambos modelos de sociedad económica con sus distintos regímenes jurídicos,
y tú como dinamizador, mejor como empleabas otra palabra esta mañana para poder activar esa exportación, esa creación de valor añadido a partir de los productos que ellos elaboran. ¿Cómo crees, qué pasos crees desde la administración, tú que tienes mucha visibilidad, que haces visitas 10, 12 países al año, ¿cuál crees tú que es la demanda internacional? ¿Cómo crees que se puede escalar, mejorar el valor añadido de sus productos? Yo tengo entendido que el vino de Castilla-La Mancha se vende mayoritariamente a granel y no por marca. Por lo tanto, eso entiendo que eso produce menos beneficio por litro, aunque se vendan muchos litros. En definitiva, ¿cuál es el próximo objetivo que tenéis, tanto la administración como los bodegueros, para poder mejorar el rendimiento del producto que vendéis en Castilla-La Mancha? La verdad es que es la clave, la pregunta es clave. Y no hay una respuesta realmente, no son matemáticas, no son ciencias exactas, ¿no? Yo siempre he dicho que cualquier empresa son emprendedores, por muy grande que sea, ¿no? Porque al final una empresa es tan grande como el más pequeño de sus departamentos. Y en general lo que te encuentras es que las empresas en España, y probablemente yo hablo de España, que es lo que conozco, y de Castilla-La Mancha, probablemente en otros países también te ocurra, te encuentras con que hay un déficit siempre, ¿no? Que es el déficit comercial. La inversión en comercialización es esencial, hay que tener una mentalidad inversora en comercialización, que no gasto en comercialización, ¿no? Hay que diferenciar mucho la diferencia entre gasto e inversión. Las empresas deben tener una mentalidad inversora en comercialización como base de la economía, del modelo económico. ¿Por qué? Porque todo lo que se produce en una empresa, si no se comercializa, no sirve de nada, no tiene un valor real. O sea, al final el valor de los productos hay que monetizarlos. Al final es el objetivo que tiene toda empresa. La competencia que existe ahora mismo en el mundo del vino es brutal. Castilla-La Mancha tiene aproximadamente 600 bodegas, 550, 600 bodegas activas a nivel comercial y a nivel productivo. España tiene aproximadamente 4.500 bodegas a nivel productivo y comercial. Francia tiene en torno a 8.500, 9.000 bodegas. Italia tiene en torno a 12.000 bodegas. Chile es más pequeño, tiene en torno a 350 bodegas aproximadamente todo Chile. Si seguimos haciendo recuento, estamos hablando de que nos metemos en 45, 50.000, 55.000 bodegas a nivel mundial. La oferta es totalmente variopinta, totalmente diversa. La oferta es impresionante. Entonces, lo que cada bodega tiene que hacer es buscar su nicho de mercado y en cuanto a producción, a tipo de producto y a posicionamiento. Y a mercado es objetivo. O sea, cada mercado tiene unas particularidades y, por tanto, tiene unas oportunidades y presenta unas oportunidades. Nosotros, en este caso concreto, nuestra función es siempre ayudar a las empresas a llegar a aquellos mercados más distantes. Yo como economista, ¿no? Que siempre he dicho, o sea, que he comentado antes que soy, siempre comento que al final la aversión al riesgo o la no aversión al riesgo representa oportunidades comerciales. Nosotros, como Gobierno de Castilla-La Mancha, estamos para ayudar a acceder a aquellos mercados que presentan mayores complejidades, ¿no? Entonces, siempre nos vamos centrando en aquellos mercados más opacos, ¿no? Que presentan menos facilidades, pero que a su vez, si consigues entrar, te van a reportar un mayor beneficio económico, un mayor retorno, ¿no? Porque vas a poder defender el producto mejor por infinidad de cuestiones, porque tienes mejor imagen, una imagen mejor adaptada a ese mercado, porque tu producto y el gusto de tu producto se adapta mejor a ese mercado,
porque tienes una particularidad que pueda ser un producto ecológico, que pueda ser un producto más competitivo, que pueda ser un producto, lo que queramos llamar, ¿no? Que pueda ser de una mayor reciclabilidad, sea más reciclable, los envases, etcétera, etcétera, dependiendo de cada, o sea, del mercado, tú te debes adaptar como empresa. Y al final las empresas lo que deben hacer es eso. He comentado que puede que haya 45, 50.000, 55.000 bodegas en el mundo, pero los mercados y los compradores son igual de diversos. Entonces, al final, lo importante es buscar tu nicho de mercado, tu diferenciación para poder llegar a esos mercados, ¿no? O sea, y no llegas con el mismo producto a Alemania que a Costa de Marfil, que acabo de volver de tener una actividad en Costa de Marfil y Ghana. O sea, pues cada mercado tiene sus particularidades y tiene sus necesidades. Vosotros, además, aquí en el Instituto de Emprendimiento Avanzado tenéis campus en Colombia, tenéis campus en Estados Unidos. Pues cada mercado tiene sus particularidades, ¿no? O sea, el acceso al mercado colombiano con el sector del vino, para el sector del vino, es totalmente diferente al acceso al mercado de Estados Unidos. O sea, entonces, pues, es importante encontrar tu nicho de mercado y la constancia, fundamental. Me gustaría haceros una pregunta para los tres. ¿Qué importancia creéis vosotros que tiene la formación para vuestro negocio? Pues si quieres comienzo yo. En principio es fundamental, clave, la formación. Evidentemente la formación es clave porque para mí es aún más clave el capital humano. Cualquier empresa, sea la estructura jurídica que sea, creo que lo importante siempre es el capital humano. Si ese capital humano lo formas bien, evidentemente la empresa tiende a funcionar mejor. Es mi opinión, siempre lo he pensado e intento que mis equipos tengan buena formación. Si la solicitan, se les suele conceder y nunca se les niega y realmente luego retorna a la empresa. Está claro. Sí, nosotros también pensamos que la formación es súper importante, partiendo desde el viñedo, que para nosotros es donde verdaderamente vemos si la calidad se premia o no. Entonces, desde nuestro agricultor principal, mi tío, que tiene una experiencia se jubiló hace meses, o sea, lleva toda la vida dedicándose al campo. Qué mejor formación que desde pequeño estar pegado a una cepa para saber cuándo hay que tratarla, cuándo hay que darle los mimos que necesitan para sacar la mayor calidad posible. Eso en viñedo, y en bodega pues contamos con los mejores especialistas en cuanto al tema de enólogos, bodegueros, la gente que trabaja en la embotelladora. Todo eso lo que hacemos es darle las mayores cualidades posibles para que el producto sea lo mejor. Bueno, aprovecho este pequeño, digamos, descansito para también agradecer a Pedro Jiménez, redactor jefe de la cadena SER, responsable de tribunales, que nos proporciona muchísima visibilidad. Por cierto, seguramente nos estará viendo por streaming y os llamará, porque viendo lo que estáis diciendo, os llamará seguro. Y agradecer también a Carmen Rubio de la Secretaría Académica todo su apoyo en estos meses atrás. Es que hoy, como es el último martes de emprendimiento, estamos desbordados. Tenemos una presencia hoy abrumadora hoy aquí y en fin, improvisar en el directo. Una muy buena despedida, ¿no? Sí, con el sector vitivinícola. Con vino, lo mejor. Bueno, déjame que haga un apunte, aprovechando que estamos en un espacio y en un foro de formación y de apoyo al emprendimiento, para reforzar la pregunta que acabas de hacer, que es realmente importante. Y sobre todo para animar a todos aquellos que nos estén escuchando ahora mismo a entrar en este mundo del comercio exterior, ya sea en el sector del vino o en cualquier otro sector. Ahora mismo, y desde los últimos 10-15 años, uno de los sectores que más proyección tiene de cara al futuro es el sector del comercio exterior, en cualquiera de los sectores. Voy a suplantarte como entrevistador en un segundo y le voy a trasladar a los dos una pregunta que es: en los últimos 12 meses,
¿Habéis hecho algún proceso o habéis abierto algún proceso de contratación para el Departamento de Comercio Exterior? Está jugando con ventaja, Quintín. Tienes información privilegiada. Sí que es cierto que ese tipo de puesto de trabajo es muy demandado y sí que es cierto que debo reconocer que tiene mucha rotación. Tiene mucha rotación porque, bueno, no sé tampoco daros unas explicaciones muy pero sí, yo me he visto inmerso en un proceso en estos últimos 12 meses para el puesto de Export Manager. Espero que la persona que tengo ahora aguante mucho tiempo con nosotros, la mimaremos, la formaremos, pero sí que es cierto que son muy necesarios. Es algo que nosotros, es una figura que nosotros hace 3 años no la teníamos. Como os he dicho, es un proyecto relativamente joven dentro de nuestra cooperativa, la exportación, es una figura que no existía y es muy valiosa. He de reconocer que es muy valiosa esa figura porque es al final la que nos hace de vender de cara al exterior. Entonces, eso de decir, la verdad. Sí. Nosotros también creemos que el Export Manager es súper importante. Nosotros contamos con una chica china que es Wei, que es parte de la familia ya, lleva con nosotros unos 8 o 9 años y estamos súper contentos con ella. Y también hace 3 años que metimos a un chico nuevo para encargarse de la zona europea, ya que ella se encarga de Asia. Y él dice que si hemos buscado, siempre estás en continuo búsqueda de personal, porque cuando salimos al exterior vemos que por nosotros solos no somos capaces de llegar a cumplir con los clientes, entonces necesitamos de Export Manager para que se encarguen y poder dar el mejor servicio posible. Entonces, el Export Manager, la gente que emprenda y que se atreva, porque es algo que tiene un buen final. Bueno, la verdad es que mi queridísimo amigo José Martínez, que además tiene una cabeza privilegiada y que explica las cosas muy bien, nos ha hecho ver el lado del negocio desde aquí, desde Madrid. Y cuando hemos ido hoy a visitaros, nos hemos dado cuenta que las botellas no llegan al lineal por ciencia infusa. El trabajo que hay. Nos habéis dicho, oye, a ver si venís en vendimia. Claro, es como ver una fábrica parada. Hay que ver la fábrica con grasa, hay que ver la vendimia con los camiones, con los remolques entrando con las uvas, en fin, toda esa actividad. Esto que si no lo ves es muy difícil de entender, porque además ni siquiera la ficción lo sabe reflejar, que es un trabajo meticuloso, está basado en los conocimientos. ¿Podéis un poco lo que nos habéis explicado esta mañana, explicarlo a nuestra querida audiencia, a nuestros emprendedores y emprendedoras, para que ellos se den cuenta que algo tan glamuroso como el mundo del vino tiene detrás muchísimo trabajo, el tiempo que pasáis en bodega, que dormís muy poco en tiempos de vendimia, todo esto, por favor? Sí, claro. Como bien os hemos dicho, os invitamos a que vengáis a la bodega, que veáis el proceso en la época de vendimia, que es donde verdaderamente se ve el buen trabajo. De entrar a la bodega y los olores a mosto, a vinos a mitad de fermentación, que son súper explosivos aromáticamente, es algo que es donde verdaderamente se ve el trabajo. Entonces, como bien os hemos comentado en bodega, empezamos a 1 de agosto ya a hacer análisis en el campo, a hacer estudios del viñedo, ver cómo de una semana para otra la modificación que sufre la uva, porque como buscamos el mejor momento de recolección, tratamos durante unos 20-21 días, hacemos el estudio. Cuando creemos que es el momento óptimo, recolectamos uva, entra en bodega, como habéis visto las instalaciones, separamos raspón. Como os hemos dicho, los vinos blancos van a flotación, los flotamos para limpiar y dejarlos sin suciedad y que el verdadero aroma del vino sea vino, no a suciedad de que pueda haberle aportado pues, el polvo del viñedo o los azufre del tratamiento. En vinos tintos, como os hemos dicho, dejar en depósito la madre con el mosto para que esa extracción de color y que coja en cuerpo los vinos. Entonces es algo que es bonito de ver, es necesario que paséis por bodega. ¿Creéis que los consumidores cuando toman el vino son conscientes de lo que hay detrás? Precisamente estaba pensando eso. No sé si al hilo de lo que iba comentando Omar o no. Mi opinión la tengo muy clara, pero bueno, al final quiero poner sobre todo en valor la gente que tiene el cultivo, los viticultores. Son gente que están durante todo un año cuidando y mimando sus cultivos
y que en un día se les puede ir al garete, por ejemplo, por una condición climatológica. Entonces nos estamos encontrando que últimamente el mercado está siendo muy desagradecido y que muchas veces puedes ver botellas, no voy a decir si en un sitio o en otro, pero muchas veces el precio realmente no contrasta con el esfuerzo que hay detrás. Esfuerzo de ese viticultor, esfuerzo de mis compañeros que recepcionan la uva, esfuerzo de mis compañeros que elaboran el vino, esfuerzo de mis comerciales que venden el vino, esfuerzo de mis jefes que toman decisiones. Muchas veces no tiene ningún tipo de símil el precio de venta con el esfuerzo que hay detrás. Es muchas veces desagradable, pero creo que ya hemos hecho callo, como se dice en la zona. Callo significa que estamos habituados a luchar contra ya este tipo de circunstancias y ya no nos da miedo. Vamos a seguir luchando porque creemos en ello y nos gusta lo que hacemos, entonces seguiremos pues un poquito, como dice Quintín, buscando nichos de mercado nuevos, adaptando, porque el emprendimiento puede ser por medio de export, pero hay otro tipo de alternativas dentro de ese sector. Alternativas sé que tenéis muchas, pero no obstante, a mí me gustaría, en nombre nuestro, animar a todos los que nos estáis viendo, visitar Las Mesas y Pedroñeras. La provincia de Cuenca está muy cerca de Madrid, hora y cuarto. Es una carretera espectacular y además se come de maravilla. El restaurante se llama... Restaurante El Bomba. Restaurante El Bomba, de maravilla hemos comido. Y bueno, que mucha gente que le gustaría entender esto, lo tenéis muy cerquita de Madrid y realmente merece la pena. Pedroeras se llama Bodegas Pedroeras. Vuestra cooperativa, Bodegas Pedroeras, y vuestra bodega se llama Gardel, en honor al bailarín. No sé. El nombre viene de la canción de Manolo García de Carbón y Ramas Secas. Gardel es el de los tangos argentinos. Eso es. Y realmente se ve muy bien cómo además hay una fusión de lo que son las tradiciones del campo, pero con un mundo moderno. Los tres sois universitarios, los tres habéis estudiado este tema, pero no os queréis alejar mucho de vuestro negocio, porque aparte que os impulsa la pasión, hay que tener muchísimos conocimientos, hay que innovar día a día y hay que estar allí. Contabais una anécdota para toda nuestra audiencia, que es que no es lo mismo recolectar un día que otro y que hoy en día, como muchos agricultores trabajan, por ejemplo, en Madrid o donde sea, y tienen unas viñas, si ese día no han podido ir a cosechar, sí, claro, pues a lo mejor ya al día siguiente ya han perdido ese momento óptimo. ¿Podéis desarrollar un poquito eso que es muy interesante del conocimiento de la tierra? Sí, eso lo puede explicar mejor David, porque nosotros, al ser algo más particular, más pequeño, siempre el día que toca, a la hora que toca, vamos. En cambio, la cooperativa, ese es uno de los inconvenientes que tiene, que estamos hablando de gente de Madrid que viene el fin de semana y aproveche y hace la recolección en ese fin de semana, pues no termina de hacerla y espera el fin de siguiente. Entonces ahí es cuando hay una pérdida de calidad y David lo puede... Viene motivada por una gran diferencia que se me ha obviado el nombrar, que es normalmente el volumen de producción es muy superior de la cooperativa a una bodega privada. Nosotros normalmente nos movemos de 10 a 15 millones de kilos y normalmente está entre 1 millón o 2. ¿Qué significa? Nosotros evidentemente no podemos hacer una vendimia tan selecta. Es decir, tenemos que recepcionar. Y lo que se decía, la alusión al comentario que hemos hecho es, nosotros primamos la calidad y categorizamos. Entonces, este era un trabajo antes familiar. Yo me acuerdo de joven ir a vendimiar y ¿qué estábamos esperando en nuestra casa? Nuestra familia, pues esperar el fin de semana, que yo volviese de estudiar, a que mi hermano volviese de estudiar, a que el otro viniese de trabajar, para tener el máximo de mano de obra para poder ir a trabajar. Claro, si os encontréis una familia donde solo pueden ir 2 personas y realmente durante ese día no pueden llenar el envase, ¿vale? El remolque, por decirlo de alguna forma, como se dice allí. Si ese remolque, en vez de llevarlo a la bodega y empezar a transformarlo, ¿vale? A procesarlo, lo dejas en el campo y lo llevas al día siguiente, esa uva ya no tiene la misma calidad. La estamos penalizando, la calidad. Eso es un poquito, ya penaliza esa calidad que queremos. Entonces, son circunstancias que se dan que van en contra, pues, de nuestro objetivo. Pero tenemos que entender la idiosincrasia de la cooperativa
y de cada familia. Entonces, eso también lo tenemos que asumir, ¿vale? Además, la cooperativa está obligada a coger el producto a su socio. No puede negarse, ¿vale? Tenemos que defender su producto. Si lo tienen mal el Estado, ya tendremos que, nosotros lo que hacemos es, por decirlo de alguna forma, los separamos, pero tenemos que aceptárselo y luego ya veremos luego cómo se lo retribuimos, ¿vale? Pero tenemos que aceptar su producto. A ver si hay alguna pregunta. A ver si, aparte de nuestra querida audiencia y muy numerosa, que tenemos hoy aquí, luego por las redes y por el WhatsApp, a través de a ver si hay preguntas. Por favor. Sí, buenas tardes. Nos preguntan en el chat un tema que habéis dejado algunos entrever y es lo que supone la continuación de un negocio que en principio es familiar, cómo aceptan pues esas nuevas generaciones más formadas, los cambios y esa adaptación que posiblemente el campo en su sector y en otros, con la pandemia se ha visto más evidenciada, que era la falta de adaptación, en muchos casos tecnológica, y a las nuevas herramientas que existen. ¿Cómo han gestionado esa evolución familiar en lo que supone la empresa familiar? Gracias, Noelia. Cualquiera de vosotros. Vale, sí. Nosotros, la evolución familiar, por suerte, hemos estado fuera, hemos estudiado, hemos cogido conceptos y desde muy pequeños hemos estado dentro de la bodega, por lo cual hemos absorbido los conocimientos, aunque nos hemos preparado. Entonces, hemos llegado a alcanzar pues, los niveles de calidad mayores gracias a esos conocimientos, con el paso de numerosos enólogos que han estado por allí, los proveedores de productos que nos dan consejos, nos ayudan a informarnos sobre, oye, mira, pues este vino está evolucionando así por este motivo, hay que corregirlo de tal parámetro. Entonces, cogiendo como una esponja y absorbiendo, hemos crecido en cuanto a formación con la mejora familiar. Yo, si no te importa, me parece una pregunta tan adecuada. En el caso de Omar, van en el buen camino. En el caso de una cooperativa de 900 socios, es el mayor problema que tenemos, el relevo generacional. Estamos hablando que la gente del campo, no sé daros la estadística, de hecho la he borrado de mi mente, pero estoy hablando que posiblemente de mi masa social, un 60 o un 70% tengan más de 50, 55 años. Por lo tanto, fijaos el escenario con el que nos encontramos, es muy duro y estamos en ardua tarea de animar a la gente joven, de que se anime, lo primero a quedarse en su población rural. Interesante eso también, Luis. Lo primero que es su población rural y lo segundo que se anime a que lleve cultivos, no solamente la uva, ¿vale? Evidentemente hay otros cultivos, en Pedroñeras, quiero nombrarlo, que sepáis que es internacionalmente conocido por el ajo. Hacemos muy buen vino, pero también tenemos ajo, ¿eh? Muy buenos, los he probado. Y es un problema muy grave, estamos intentando poner manos a la obra, pero tiene muy difícil solución. Estamos intentando buscar apoyo también por medio de cooperativas agroalimentarias, que es una cooperativa de segundo grado que agrupa a muchas cooperativas de Castilla-La Mancha, para de todo buscar una solución, pero no es nada fácil, ¿eh? A ver qué opina Luis de la Administración, qué sensibilidad tiene a estos problemas. A ver, es la clave, realmente esto es la clave. Yo, como parece que me repito mucho, pero como mi de formación económica, el mundo, el sector del vino, pues es algo que es bastante idílico, ¿no? Suena muy bien hablar de vino, hablar de tal, pues estás en un entorno gastronómico donde disfrutas de la comida, de la bebida, etcétera, etcétera, pero hay que reducirlo a la base, que es como cualquier otro negocio, que es una base económica. Si la base económica es rentable, va a fijar población. Si no es rentable, no va a fijar nunca población. Entonces, lo que hace falta es que sean modelos económicos, modelos de negocio, los que tengamos ubicados en la región y a nivel España, que sean rentables per se. Con la ayuda de la Administración pueden ser rentables
o conseguir ese punto de umbral de rentabilidad mucho antes o un poco antes, pero al final no deben dejar de ser modelos de negocio rentables. Esta es la base. Pero ¿crees tú que ahora mismo la administración a la que tú representas, entiéndeme la pregunta, tiene la sensibilidad suficiente para entender el problema y acelerar la solución? Se está trabajando en ello, se lleva trabajando en ello ya en los últimos años. Ahora voy a entrar aunque yo soy más técnico, pero me voy a quitar el gorro técnico y me voy a poner el gorro más político. Castilla-La Mancha ha sido a nivel global la primera región de España que ha creado una ley de despoblación para intentar fijar la población al territorio. De manera que no solamente se quede la población porque tenga una salida económica. Muchas veces necesitas una serie de servicios que no consigues en esas zonas que cada vez están más despobladas. Pues por suerte, hoy hemos estado en 2 localidades en donde están consiguiendo más o menos mantener la población, que no crecer, pero al menos están manteniendo la población. Pero hay muchas zonas de la zona rural en donde se está perdiendo población. Y se está perdiendo población, primero, porque no hay un futuro económico, porque muchas veces los modelos económicos y de negocio, empresas que están en esa zona, no están lo suficientemente desarrolladas a nivel comercial y a nivel profesional como para tener un futuro, una viabilidad en el futuro y en el largo plazo, y por otra parte porque la sociedad no encuentra un servicio, no encuentra un servicio en esas zonas. Entonces, ahora mismo se está trabajando mucho también en dar esos servicios, ¿no? En esos servicios en esas zonas, y se estaba trabajando, aprovechando que tenemos aquí a un representante, ¿no? A un gerente de una cooperativa, se está trabajando también a nivel cooperativo para generar no solamente cooperativas agroalimentarias, sino para que estas cooperativas agroalimentarias se reconviertan y se transformen en cooperativas sociales, de tal manera que no solamente se dediquen a recepcionar un producto, a comercializarlo y a dar un servicio en cuanto a aprovisionamiento de productos, sino que den servicios sociales también. Si me permites que te interrumpe, por poneros un caso, un ejemplo, lo que se está trabajando, hay poblaciones tan pequeñas que no tienen cajeros automáticos ni servicio de banco, de entidad financiera. Se trataría de poner un cajero automático en la cooperativa. Fijaros lo que estamos hablando, ¿eh? Una cooperativa alimentaria con un cajero de dinero. Fijaros a qué extremos está llegando en algunos sitios y ya la creatividad que se tiene que tener, ¿eh? A mí, me vais a perdonar que os diga una cosa. A lo mejor yo no soy muy representativo, pero a mí, me gusta mucho el campo, pero lo que he visto, el campo que he visto hoy, vuestro. ¿Por qué? Porque está muy unido el concepto campo con el concepto negocio, con el concepto de fijación de población al campo. Ves personas que viven eso con pasión, pero además con muchos conocimientos, con un espíritu de riesgo en base al emprendimiento, en base a la pasión, a muchas horas de trabajo y a conocimientos y por tanto a un sentido de riesgo muy medido, gracias a esa formación, a ese tiempo, a esa pasión que permite hacer frente a un proyecto, y eso al final tiene un retorno en un entorno absolutamente idílico, lo digo para todos los que nos estáis viendo, que realmente alimenta esa pasión. Es decir, es campo, sí, pero es campo con todo lo que acabo de decir. Y eso, además, con un modelo productivo absolutamente apasionante. Totalmente. Hay un dato muy curioso que yo algunas veces comento, y es que cualquier trabajador, yo soy el primero, yo tengo 12, 14 salarios al año, ¿no? 14. El agricultor tiene un salario al año, que es cuando cobra el producto que ha llevado a la cooperativa o que ha vendido a una empresa privada. ¿Qué tal? Yo como agricultor vendo mi uva a una empresa privada y tienes un salario al año. O sea, con ese salario que cobras al año tienes que mantenerte los 12 meses que vienen. O sea, es súper importante, ¿no? O sea, es una filosofía totalmente diferente de negocio y de mentalidad. Sí, yo deseo, en lo que estamos hablando de la despoblación, la verdad que Castilla-La Mancha sí que está haciendo mucha fuerza para que esto no suceda, y yo deseo que en el futuro mis hijos
sigan con este negocio que implantaron mi familiar anteriormente. O sea, tenemos que hacer lo posible porque este negocio sea rentable para que el futuro siga estando en la localidad de Las Mesas, ¿no? Para mí sería una pena que esta bodega, con el paso del tiempo, porque no haya una descendencia que quiera trabajar en ella, se tenga que cerrar. O eso es una cosa que no se me pasa por la cabeza. En cualquier caso, a mí me parece que el concepto del riesgo hay que emplearlo más en donde estáis vosotros que a lo mejor en una entidad despersonalizada fuera de vuestro entorno y que es produce más retorno personal lo que estáis haciendo vosotros. Porque además tenéis los 3 componentes, la pasión, los conocimientos, el retorno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Sí. Yo quería hacer 2 preguntas, una general y una particular. La general es si creéis que hay una burbuja del vino. Si el vino está en un efecto burbuja y, por tanto, con lo que eso tiene de bueno y de malo. Y la siguiente pregunta, la más particular, se la quiero hacer a David, y es si están trabajando alguna fórmula para crear nuevos emprendedores. Es decir, para que eso que decías que la gente se hace mayor, que los cooperativistas son cada vez más mayores, ¿estáis trabajando para incorporar o para hacer lo más atractivo posible a nuevos emprendedores su acceso a la cooperativa? Sí, bueno, por alusión le voy a responder a que me ha dicho y luego voy a la general si quiere. En principio se está trabajando por medio de la colaboración, como os decía anteriormente, por medio de cooperativas agroalimentarias. ¿Cómo se hace? Se les introduce dentro de cursos de formación para que empiecen a poco interiorizar o a formarles para que empiecen a pertenecer a los órganos de administración desde jóvenes y que empiecen a saber cómo se toman decisiones o a interiorizar lo que realmente comprende una cooperativa. Entonces, en principio es uno de los mayores esfuerzos que está haciendo en ese sentido, de inculcarles realmente lo que es en sí la toma de decisiones y lo que es en sí una cooperativa, porque muchas veces realmente, me duele decirlo un poquito, se está perdiendo un poquito ese arraigo a la cooperativa. Se está perdiendo un poquito ese arraigo. Entonces, cuesta. Entonces, se está haciendo eso y se hacen otro tipo de actividades dentro de la cooperativa, para intentar también fomentar que ellos se ilusionen. Al final todo se simplifica, eso es la parte un poquito más teórica, pero desgraciadamente todo se simplifica en lo que ha dicho Quintín. Al final, o son las explotaciones rentables o esa persona, por mucho que yo intente de inculcarle ese tipo de valores, de arraigo a la tierra, de que pertenecen a los órganos de administración, no va a valer de nada, desgraciadamente. Entonces, mi misión, la de mi consejo rector y la de toda la cooperativa, de momento es hacer todos los esfuerzos en aras de obtener el mayor rendimiento económico para ellos, para que se ilusionen. Lo estamos consiguiendo poco a poco y estamos fijando a determinadas personas jóvenes. También tenemos una pequeña ventaja y es que en Pedroñeras, aparte de la uva, como os he dicho anteriormente, el cultivo del ajo es un cultivo potente, fuerte, y entonces con la diversificación de cultivos en Pedroñeras realmente la agricultura va bien, entre comillas, ¿vale? No voy a decir que sea la panacea, pero va bien. Entonces eso nos está permitiendo a todos sobrevivir, entre comillas. No sé qué pasará en el futuro, pero evidentemente hay que trabajar y trabajar mucho y muy duro. Entro yo en la otra pregunta. Cuando hablas, para aclarar un poco el concepto, cuando hablas de burbuja, ¿te refieres a burbuja económica especulativa o a una gran cantidad de marcas de vino nuevas, a una gran cantidad de producto de vino que hace 20 años no existía y, por tanto, a lo que eso genera, es decir, a una posible burbuja económica, claro? Sí, a ver, evidentemente cada vez probablemente los actores sigan siendo los mismos. Lo que ocurre es que la forma de actuar está cambiando, ¿no?, en el mercado a nivel global. Sí que es cierto que estamos moviéndonos y evolucionando hacia una atomización
en general, ¿no? de todas las componentes de la cadena de valor, ¿no? desde sobre todo del consumo, ¿no? y del consumo y de la oferta. Cada vez hay más actores que quieren llegar al mercado de una forma directa, cada vez hay más bodegas a nivel mundial, ¿no? que quieren llegar a esos mercados a comercializar de forma directa su producto, el producto que ellos producen, y por tanto necesitan encontrar ese nicho de mercado. De igual manera está ocurriendo que los mercados cada vez son más numerosos. No nos llevemos a engaño, la evolución económica a nivel mundial está generando cada vez más países con capacidad de consumo de productos que no son ya de primera necesidad, ¿no? que ya están en una fase de consumo diferenciador, ¿no? de más cualitativa. Entonces, pues de alguna manera, igual que está habiendo más actores en el mundo del comercio exterior o de la oferta de producto, está habiendo más demandantes de producto. Importante, ir a esos mercados. O sea, hoy en día como dice el dicho, el que se mueve no sale en la foto. O sea, si te mueves no sales en la foto. Entonces es totalmente importante, es esencial, es fundamental que estés en la foto. ¿Cómo estás en la foto? Estando presente, accediendo a esos mercados, moviéndote con un equipo comercial que sea capaz de estar y buscando los nichos de mercado. ¿Hay una burbuja? Bueno, yo no lo llamaría una burbuja, simplemente está cambiando. Si te miras, un dato muy curioso, macroeconómico, o a nivel macro, no macroeconómico, sino a nivel macro, es que el consumo del vino, si tú miras la evolución mundial del consumo del vino en el mundo, es muy estable, está en torno a entre los 200, desde el 2000 hasta el 2019, con la crisis ya sigue que he perdido del COVID, he perdido un poco los datos de referencia, pero hasta el 2020 el consumo mundial del vino se movía en torno a muy estable, 240 245 millones de hectolitros de vino, que eso, 245 millones de hectolitros de vino, estamos hablando de 24.000 millones de litros del vino, que vienen a ser unas 30 y algunos 31, 32.000 millones de botellas. Para los americanos que nos estén escuchando, estamos hablando de 32 billones de botellas americanas, ¿no? O sea, de vino. Eso es lo que consume el mundo. La producción del mundo pues, se está moviendo en torno a los 260, 270, dependiendo de la cosecha. Por al final, esto es un tema que depende de las condiciones meteorológicas, de tal. Unos años puedes estar en 255, otros años puedes estar en 275 millones de hectolitros, ¿no? Pues entonces, en base a esto, es en lo que se mueve el mundo. No se genera una burbuja como tal, o sea, analizando el consumo en sí, no hay una burbuja como tal. Lo que hay es un cambio de consumo, en los hábitos de consumo del consumidor y en los mercados objetivos a los que hay que acceder. No sé si he contestado. Yo pienso como él, creo que no hay una burbuja, creo que el consumo del vino es el mismo, pero sí que la sociedad se ha vuelto más consumista y antes a lo mejor... hace muchísimos años, cuando mi abuelo iba a la cooperativa, iba con una arroba a coger vino y ahora, por ejemplo, hay de ese mismo vino, hay 15, 20 marcas diferentes, pero con una misma base de vino. Entonces, a primera vista, tú vas a los lineales de los supermercados y ves que hay infinidad de vinos, pero es porque la sociedad nos hemos vuelto muy consumistas y no es como antes que con haber un tinto, un blanco y un rosado nos conformamos, ahora queremos el tinto con la etiqueta de brillo, con el relieve, y esto es lo que más creo que nos ha hecho que haya este escaparate más grande. Qué interesante. No sé si hay más preguntas. Bueno, lo primero agradeceros el fabuloso día que nos habéis prestado allí en vuestras casas y aprendiendo mucho sobre cómo se hace orador o maneras diferentes, muy diferentes de producir, de comercializar un mismo producto, en este caso el vino. Y con respecto a eso, a la comercialización, es decir, al final, claro, tú produces una serie de litros de vino y hay que venderlo. Y habéis hablado que hay mucha diferencia de producción, el número de litros, entre lo que la cooperativa y la bodega particular, ¿no? O familiar de Gardel. Y por lo tanto también
diferencia en la que es la manera de envasar o de producir o de almacenar, ¿no? Entonces, me habéis explicado yo un poco también, parto con esa ventaja, ¿no? Y me parece interesante para que también entiendan cuáles son algunas de las limitaciones que tenéis a la hora de buscar un cliente final o de satisfacer las necesidades que te puede pedir un cliente final. En este caso, por ejemplo, vosotros cuando también os hacéis unos vinos más específicos para alguien, ¿vale? Entonces, claro, la flexibilidad o la no flexibilidad y esas limitaciones, ¿no? Que también habéis explicado, y a lo mejor ya se entiende un poco por qué una cooperativa busca un tipo de cliente y una bodega más familiar tiende a buscar a lo mejor otro tipo de cliente diferente. Gracias, querido Hugo. Lo que decía que nos hemos vuelto consumistas. Nosotros cuando empezamos teníamos 3 vinos y ahora mismo tenemos unos 89 referencias diferentes. Entonces, es que cuando viene un cliente y nos pide, oye, mira, es que voy buscando este vino con este tipo de aroma, pues nosotros trabajamos y se lo elaboramos. Entonces, es algo que él ha hecho mención de, pues mira, queremos vinos con más fruta, queremos vinos con más cuerpo, queremos vinos con madera. Nosotros nos adaptamos a lo que el cliente pide y necesita y se lo elaboramos y embotellamos de la mejor manera posible. Muchas gracias. Querido Juan Carlos. Me gustaría yo también aportar algo porque creo que la pregunta también un poquito, creo que quiere esta respuesta, no lo sé, ahora me lo dices, Hugo. Creo que quiere marcar una diferencia entre lo que es la bodega privada y lo que es cooperativa. Estamos hablando de grandes, otra vez de volúmenes, un volumen más grande contra un volumen, por decirlo de alguna forma, más pequeño. Lo que quiero hacer ver o entender es que yo para poder comercializar ese volumen, yo no puedo envasar todo el vino, o sí podría, pero yo ahora mismo no estoy preparado. Por lo tanto, yo tengo 2 tipos de ventas. Ventas a granel y ventas en embotellado o envasado. Creo que es una diferencia ostensible posiblemente en cuanto a la bodega de bodegas Gardel y la cooperativa de bodegas Pedroeras. Creo que iba un poquito por ahí la pregunta. Vino a granel significa vino que sale en camiones para que lo embotelle otro. Tener en cuenta que más o menos, si yo he cogido 10 millones de kilos este año, elaboro 7 millones y medio de litro. Estamos hablando que tendría que comercializar 10 millones de botellas. Yo ahora mismo, o nuestra cooperativa no está preparada para poder comercializar todo eso. Y más porque no es nuestro objetivo, porque si recordáis al inicio he dicho que nuestro objetivo es todo calidad. Y no puedo mantener ese estándar de calidad que queremos para esa cantidad. Por lo tanto, tengo que convivir y queremos convivir que tiene que haber un porcentaje de granel y un porcentaje de embotellado. Tenemos que encontrar el equilibrio perfecto. Esa es nuestra misión. Evidentemente, el embotellado tiene un valor añadido. Eso también quiero recalcarlo. Al embotellado siempre se saca un valor añadido por encima del granel, que eso también había hecho tú antes alusión, Claudio. Y creo que iba un poquito por ahí la pregunta y es interesante porque, bueno, al final son diferencias que hay entre las dos bodegas. El doctor, por favor. Muchas gracias, Juan Claudio, y mil gracias por darnos esta charla tan ilustrativa. Mi inquietud es la siguiente. En diferentes regiones vitivinícolas del mundo se ha encontrado en el turismo una nueva fuente de ingresos. Quería preguntarles si en sus zonas, en sus localidades, han visto esta potencialidad para generar unos mayores ingresos y puedan financiar sus actividades vitivinícolas. Nosotros con el tiempo sí que es una idea que queremos implantar en bodega. Actualmente no lo tenemos, ya que somos muy pequeños y estamos en un proceso de adaptarnos a lo que requiere el mercado, pero la finalidad es en un futuro poder dar unas catas, visitar la bodega, visitar viñedos y que pueda cualquier tipo de persona ver las instalaciones y que pueda tratar nuestros vinos en las instalaciones. Muy bien, pues yo creo que nos hemos pasado del tiempo preestablecido, que es... ¿tenemos una pregunta más? No. Estupendo, gracias. A las redes hay que atenderlas. Que nosotros estamos tan a gusto, A las redes hay que atenderlas, prisa no tenemos. Mientras que no sean maliciosas las preguntas. Es facilita. Vamos a ver. Mi pregunta va un poco en la línea de la pregunta de Wilfredo.
por el conocimiento que yo tengo del sector, que no es muy amplio, pero sí que lo que yo he vivido es que cuando esto se inició, todo esto de las bodegas privadas, porque hace años sobre todo lo que había era cooperativas, ahora la tendencia es otra. Sobre todo, ¿cómo lo veis? Si con la cantidad de bodegas que mencionabas que hay para todos, ¿cómo veis el futuro? Y si hay alguna ley que regule la producción del vino o creéis que debería de haberlo. Gracias, José. ¿Quieres contestar tú? ¿Contesto yo? Pues entro yo. Venga, que sabes medio política. Me acabo de dar la respuesta políticamente correcta. Sí. No, a ver, hay una ley, o sea, hay una ley, no hay una ley, hay distintas bases reguladoras que controlan la producción, o sea, no es un campo libre en la Unión Europea, en la Unión Europea en general. Todo está regulado por normativas de producción, no hay limitaciones de producción, hay formas de elaboración, por ejemplo, por ley, aunque todo el mundo, al final acabamos llamándolo vino, que no es correcto, pero lo llamamos vino. Cualquier bebida alcohólica derivada del vino o de la uva que está por debajo de 9 grados de alcohol no se le puede llamar vino, por ley, no es vino. Y no lo puedes etiquetar como un vino. Entonces, hay una regulación que marca todo esto, ¿no? en la Unión Europea. Por ejemplo, coges vinos, una botella de vino de Chile que pone gran reserva de la familia. Esa gran reserva de la familia, tú te coges una botella de vino de Castilla-La Mancha o de cualquier denominación de origen de España o de Europa, de Francia o de Italia, pone gran reserva. Ese gran reserva es porque atiende a unas condiciones de elaboración y a unos métodos de elaboración y de almacenamiento y de crianza en barricas, etcétera, etcétera. No lo puedes llamar gran reserva per se. Entonces, hay una regulación que lo controla, ¿no? Sí que es cierto que al final hay que ser un poco flexibles a la hora de poder acceder al mercado, porque o sea, si tú tienes una norma única que controla la globalidad de la producción del mercado, al final acaba haciendo un producto muy parecido. Y con las particularidades, porque si antes mencionaba el número de bodegas que existe a nivel mundial, el número de consumidores es mucho mayor y el número de importadores, distribuidores, minoristas, retailers, tiendas especializadas, vinotecas, sommeliers que compran vinos en restaurantes, etcétera, etcétera, es infinitamente mayor o exponencialmente mayor. Entonces, al final, tú tienes que conseguir que tu producto llegue. Yo hice, además, al final vas pues enseñando, educando. Yo soy el último escalón técnico a nivel gubernamental, ¿no? Ya quien tengo por encima de mí es político. Entonces, al final, pues los políticos van rotando, ¿no? Y yo pues voy ayudando, pues intento a los nuevos jefes que voy teniendo, voy intentando darles un poco esa visión del mundo. Y hice un ejercicio muy curioso que era, estábamos haciendo un evento en Nueva York, en Manhattan, hace como 7 u 8 años. Tenía un nuevo director del IPES y entonces, pues, justo al lado del evento había una vinoteca, que era una vinoteca bastante interesante, muy interesante y tal, y nos metimos a la vinoteca. Entonces, por darle una idea de lo que es el negocio del vino, pues nos pusimos a pasear por la vinoteca y a seguir en la distancia y sin agobiar ni nada a los compradores que había allí en la vinoteca. Y yo le iba contando a mi jefe los segundos que aproximadamente tardaba en tomar una decisión de compra ese comprador, ¿no? Y entonces, pues ibas viendo que a uno le llamaba la atención la zona, el origen, a otro le llamaba la atención la uva, a otro le llamaba la atención pues probablemente el diseño de la etiqueta, el formato, la luminosidad. Entonces, al final, es un tema
de buscar ese nicho, ¿no? Ese nicho en donde tú puedas ubicar tu producto. ¿Qué es lo que tienen que hacer las bodegas de Castilla-La Mancha? La diferencia, por un dato básico a nivel de producción. He dicho que hay 500 bodegas en Castilla-La Mancha y 4.500 en toda España. Estoy hablando que en Castilla-La Mancha hay 500 bodegas y en el resto de España hay 4.000. Pero Castilla-La Mancha produce el 52-54% de la producción española, de vino español. Entonces, el tamaño medio de la bodega de Castilla-La Mancha es mucho mayor. ¿Qué le ofrece eso a las bodegas? Adaptabilidad. Adaptabilidad a los clientes. Es capaz de adaptarse en calidades de vino, en tipologías de vino, en diseños de etiquetas, en imágenes. Es capaz de customizar el producto para los consumidores y para los clientes potenciales mucho mejor que cualquier otra bodega, probablemente del 80% del mundo. No sé si con esto... Sí que es cierto, si me permitís una puntualización, porque creo que en tu pregunta iba también parte de que, bueno, que había un gran volumen de cooperativas por parte de la administración. Yo estoy muy de acuerdo con ello. Sí que se está intentando de concentrar por medio de una figura que se llama APA, ¿vale? Que lo que pretende es que en un periodo de 5 años, por medio de una asociación, una fusión, entre comillas, a nivel de comercialización, en 5 años comercialicen todo el producto a nivel conjunto. Es decir, está intentando de concentrar cooperativas para coger mayor dimensión. Por algún dato que yo conozco, tenemos en cuenta que algunas cooperativas holandesas o francesas o de otros países están facturando 1.500 millones de euros y todo eso. Por ejemplo, mi cooperativa factura 10 millones de euros. Entonces, sí que es cierto que por parte de la administración, y lo sabe mejor incluso que yo, que se pretende, y me parece muy oportuno, que se potencie o al menos den la posibilidad de concentración entre cooperativas. Porque quieras que no hay cooperativas, pues que son muy pequeñitas y a lo mejor su futuro o su viabilidad va a depender de que se concentren. O sea que, si os dais cuenta, la cooperativa se creó por poner esfuerzos, pero se intenta darle un paso más, que es que se sigan concentrando. Ya la última, porque están teniendo más preguntas, pero una que sí me ha parecido interesante, y hablaban de cómo llegáis a comercializar al sector más joven. Entienden que hay una cultura del vino que se ha ido perdiendo, no solo es una botella de vino, sino en torno a una mesa, en torno a una gastronomía determinada. ¿Cómo llegáis a esa población joven? Y luego creo que él no es muy partidario, la persona que ha preguntado, ¿qué opináis que para llegar se tenga que vender el vino en latas? Porque al parecer está habiendo formato de vino en lata, y él ha puesto una frase como si se tiene que llegar a esas excentricidades. Evidentemente creo que no es muy partidario de llegar. ¿Qué trabajo hacéis a nivel de pues, vuestros responsables en marketing, en comunicación, para llegar a ese sector más joven y envolverlo en esa cultura? Si estáis teniendo algún tipo de estrategia específica para esa población más joven. Y otros preguntaban, ¿y cómo se ha ido adaptando el vino al paladar? Es decir, ¿gustan los mismos vinos? ¿Se ponen de moda también? ¿Más afrutados? Es decir, lo resumo en esta porque sí que me ha parecido interesante, uniendo con mi anterior pregunta, el tema del cliente joven, la población joven. Gracias. Venga, Omar, esta para ti, campeón. Que es el joven del grupo. Nosotros en Bodegas Gardel anteriormente teníamos los vinos clásicos, como os he comentado, y el cliente nos pedía más vinos con madera, vinos más potentes, con más cuerpo, más estructura, y ahora ya estamos cambiando, seguimos teniendo esa línea de vinos, pero hemos implantado una nueva línea que es la gama poco a poco, que son vinos con mucha más fruta, vinos que tienen una pequeña azúcar residual para que el paladar lo asimile mejor, porque la gente joven, José nos decía que aquí en Madrid sí que la gente tapea con vino y que sí que se comercializa el vino,
Pero, por ejemplo, en nuestra zona de La Mancha cada vez se consume menos vino. Se consume más cerveza y otros derivados, pero no se consume el vino. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos lanzado un semidulce de un moscatel, que es Rosa Alejandría, que es una variedad muy aromática y que tiene unos 45 gramos de azúcar residual. Entonces, ese vino es muy aromático. Conforme lo hueles, te dan ganas de beberte la copa entera. Entonces, como tiene ese azúcar, aparte son vinos muy, muy, muy golosos. ¿Qué pasa? Esos vinos son muy fáciles de beber, que para las nuevas generaciones que no están tan adaptadas a consumir vino, pues son vinos que se están adaptando muy bien y que mediante ese tipo de generar nuevos vinos estamos llegando a ese tipo de personas. Yo, si me lo permite, Pero, quiero hacer ahora vamos a probar sí. el Rosa Alejandría, lo vamos a probar ahí, que tengo buenas botellitas y alguno más. Soy una cosa, Omar, ¿puedes decirnos cuántas, en la bodega, a mí me ha parecido curioso, cuántas marcas de vino? En marcas, nosotros tenemos unas 89 marcas ahora mismo. Hemos hecho desde la gama propia de bodega, que era Dominio Gardel, hasta por aquí. ¿Sabes? Hemos ido cambiando y hemos adaptado a todo lo que nos han pedido los clientes. Cuando nos pedían, oye, pues queremos etiquetas envolventes, que toda la botella pues lo hemos hecho. Entonces tenemos infinidad de referencias. Bueno, Sí, yo la había cogido no para hacer publicidad, ¿eh? Era en respuesta a la pregunta que me habías hecho. Hay muchos esfuerzos dedicados a la población joven. Tener en cuenta que al final, y al público femenino también, quiero recalcarlo, la imagen, por ejemplo, es muy importante para atraer al público joven. Nosotros aportamos una imagen vanguardista, en este caso es un galgo, dependiendo de la variedad le tenemos un color y queremos que atrae al público joven. Los vinos semidulces, Omar tiene una gama de semidulces, Bodegas Pedroras tiene otra. El vino en lata, podrás estar más o menos a favor, pero tienes que ir innovando, haciendo cosas para intentar de atraer a ese público. Ese vino en lata, pues oye, igual que a lo mejor vas a sacar otro producto en lata y dices, leñe, un vino en lata. Entonces, tienes que intentar de continuamente esforzarte para intentar llegar a ese público. Sí que es cierto, lo hemos estado hablando hoy, que está habiendo, creemos, un cambio en la tendencia de los gustos y el público joven, que es nuestros clientes potenciales, están yendo a vinos suaves, como pueden ser blancos y semidulces. Y desgraciadamente estos vinos cada vez para ellos están siendo más difíciles de beber. Digo para ellos, pues ya me considero viejo, porque tienen más graduación. En España a lo mejor tenemos el concepto de que tenemos que asimilar que el vino es igual que otras bebidas y que se puede beber cierta cantidad. No. El vino hay que beberlo gustosamente, con moderación, con buena compañía, pero no se puede beber la misma cantidad que otras bebidas alcohólicas. Eso tenemos que entenderlo. Hay que tener en cuenta también una cosa que estamos envueltos, al menos en el mundo desarrollado, que es el tema del medio ambiente y de la sostenibilidad. Cuidado, es que un hábito de consumo y un condicionante del consumo en la sociedad es aquellos consumos de productos que generan menos impacto en el medio ambiente, menos huella de carbono, ¿no? El vino en lata, pues al igual que probablemente que todo empezó por el vino con tapón de rosca y ha ido evolucionando en distintos formatos en el transcurso de los años, al final es una forma de consumo y de concienciación de la sociedad. Hay sectores de la sociedad que están mucho más concienciados con temas y conceptos de protección del medio ambiente o de protección de ser más eficientes o de un consumo más chic, por así decirlo, y que al final les lleva a consumir ese tipo de productos y a demandarlo. Entonces, para gustos los colores. O sea, yo me acuerdo, volviendo al ejemplo que ponía antes del paseo que nos dábamos por la tienda en Nueva York, era muy curioso porque al final a cada uno le llamaba una cosa la atención de lo que iban comprando, ¿no? O sea, uno cogía una etiqueta muy, muy llamativa, muy, muy moderna, muy tal, otros cogían botellas de vino
con etiquetas mucho más tradicionales, más antiguas, más sobrias y tal. Pues cada uno tiene unos gustos, unos hábitos de consumo y demás, y al final pues son modas, o sea, y tampoco le podemos, como decimos en La Mancha, no le podemos poner puertas al campo, o sea, hay que adaptarse a la demanda y a los nuevos tiempos. Bueno, la verdad que podríamos estar aquí bastante tiempo porque el debate es muy, muy rico y da para mucho. Bueno, agradeceros en primer lugar a ti, David, Luis, Omar, vuestra presencia aquí, a vuestras empresas, la representatividad que tenéis y que estáis dando, la visibilidad que estáis dando a lo que representáis. Para nosotros es un lujo teneros aquí, esta es vuestra casa. Os pedimos, por favor, que vengáis más veces. El mundo agro nos apasiona, nos gusta mucho, sabemos que hay mucho valor añadido, gente con muchísimo talento, con muchísima pasión que se dedica a ello y que le gusta lo que hace. Y nosotros desde aquí, desde el Instituto de Emprendimiento Avanzado, os queremos apoyar sí o sí, como podamos, con poner nuestro granito de arena. Así que, bueno, muchas gracias, David Molina, Luis Quintín y Omar Mena, por estar aquí. Gracias también a todas aquellas personas que a Hugo y a mí nos han recibido hoy en Pedroñeras y en las mesas de esta manera tan cariñosa, tan interesante, aportando tanta inteligencia, tanto conocimiento a nuestra visita. Ha sido una experiencia extraordinaria, ¿verdad, querido Hugo? Esperamos poder volver en la vendimia. Así que muchísimas gracias. Saluda, por favor, a tu padre, Ángel. Lo adoro, díselo ya. Así a ver si me adopta a mí también. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Y te acompaño el sentimiento por tu madre. Muchas gracias. Muchísimo. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos los presentes. Gracias también a Germán, Miguel por venir hoy aquí, que nos había podido saludar. Y gracias a Raúl Fuentes por estar siempre también pendiente que esto no se corte y no se vaya a la luz ni cosas por el estilo. Vamos, gracias Sonia, vamos a brindar. Podríamos también... después vamos a tomar este vino, así que me despido ya de los que nos estáis siguiendo por redes, por streaming. No podéis acompañarnos a este vino, pero os recomiendo que lo compréis, buscarlo en internet, bodega Pedroeras, bodega Pedroeras sí. Y bodega Gardel. Supongo que con esos dos nombres, buscando en cualquier buscador, aparece rápidamente, eso seguro. Ahí tenéis. Muchas gracias, José, por esto que ha sido maravilloso. Gracias a todos. Feliz verano. De esta manera incentivaremos en que la siguiente jornada que realicemos sobre el sector del vino vengan más de forma presencial, porque saben que después probarán el vino. Hombre, sí, ya caben pocos, pero bueno, si quieren venir más, podemos habilitar también el otro pabellón, eso seguro. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y feliz verano.